Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde estemos. Hoy es nuestro segundo día de diálogos creativos, producción poética y gestión de público. En la primera avenida estuvo aquí en nuestra casa Daniel Calderón con Teatro en WhatsApp y hoy tenemos a Fabio Rubiano. Fabio es una persona que ha tenido innumerables reconocimientos, pero yo voy a nombrar dos que creo que lleva en su corazón. Primero, ser actor, director, dramaturgo y haber trabajado en cine y televisión, en teatro, en muchas obras que han recorrido el mundo y que sus obras han sido interpretadas por muchos actores en muchos idiomas, y él nos estará contando un poco sobre eso. Pero además, ahora es miembro de uno de los festivales que comienzan a hacer y que va a ser uno de los grandes festivales, el Festival Internacional de las Artes Vivas. Hoy tenemos a Fabio Rubiano, ya está con nosotros. Lo voy a invitar a que esté. Ustedes, público, pueden compartir sus preguntas, todas las que quieran, y nosotros, en la medida en que podamos, vamos a estar compartiéndolas. Producción poética y gestión de público es un espacio que trata de pensar cómo la producción administrativa y la poética, como una filosofía de pensamiento, pueden converger y no pueden estar distanciadas. Y esto de la gestión de público es que hay que hacerlo porque el teatro no puede quedar encapsulado. Hay que pensar en los espectadores, en los públicos, en las audiencias. Vamos a darle la bienvenida a Fabio. Voy a invitarlo para que esté con nosotros. Aquí está. Brian Chepa Sauro. No puedo ver a Fabio. Me dice que Fabio se unió. Vamos a ver. De pronto la conexión. Usted sabe que esto de la virtualidad, a veces la conexión es totalmente imprecisa, a veces, e impredecible. Santander, profesor Santander, gracias por estar aquí acompañándonos. Un brindis para los nervios. Un brindis para poder hablar contigo, Fabio. Hola, querido, pero, pero no, no. Querido Fabio, pero qué simpático está, ¿cómo vamos? Muy bien, hermano, por acá en el Centro Nacional de las Artes estaba abajo en el cuarto sótano, pero la señal es bastante irregular, entonces me subí aquí a la recepción, que es más bonita. Ah, sí. ¿Tienes estreno hoy? ¿Tienes función hoy? ¿De la Vorágine? Tengo función ahorita a las 7:30 de la noche aquí en el Centro Nacional de las Artes. Estamos terminando una temporada de 2 semanas, una temporada de estreno que fue muy interesante para nosotros. Hemos tenido la fortuna de tener la boletería agotada, entonces es muy bonito. Mañana tenemos doble función, empacamos y nos vamos para Manizales. Este es nuestro... Yo voy a comenzar con esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué se siente estar ahí en la sala Pani Miki con esa obra maravillosa que acabas de hacer sobre la vorágine, ¿no? Pues fue un reto muy duro porque la vorágine es uno de los cocos de nuestra literatura, o sea, es una pieza muy, muy fuerte. Entonces, tener una versión teatral era como jugársela y tomar una decisión sobre qué historia contar de las múltiples historias que hay, qué posición darle, si sociológica, antropológica, histórica, de denuncia, sobre la selva ecológica, sobre la masacre indígena, sobre la explotación laboral, sobre el caucho, sobre la fuerza de la explotación, sobre el extractivismo. La vorágine maneja todos los temas. Y sobre todo, en el tema de la selva, ¿a qué selva se puede uno referir? Porque yo no tengo una relación con la selva, soy un man de ciudad. Sí, es que mi relación con la selva, con ese tipo de humedad, con ese tipo de vegetación es prácticamente nula. Obviamente uno ha ido, pero como un simple turista con todos los cuidados y con todos los beneficios. Pero relacionarse uno, entonces, ¿con qué selva nos podríamos relacionar? Entonces ahí descubrimos, después de ensayos, de investigaciones, de estudios, que todas las atrocidades que se cometieron hace 100 años en nuestra selva contra la población indígena y contra la naturaleza, esas decisiones se tomaban
en oficinas en ciudades. Y en ciudades de Bogotá, en ciudades como Bogotá y en ciudades de Europa y del Perú. Entonces ahí era la selva que nos interesaba. Esta selva llena de papeles, de oficinas, de cables, de, de un trámite infernal, infinito, a los que a veces le hacían caso y a veces no. Las órdenes que salían desde las grandes ciudades donde decían necesitamos más producción, necesitamos más caucho, necesitamos más toneladas de caucho al año, se hacían caso. Las órdenes que iban por escrito donde decían se prohíbe mutilar más indios, se prohíbe matar más niños, se prohíbe violar más mujeres, eso eran un canto a la bandera porque nadie les paraba bolas a ese tipo de órdenes. A las de producción sí. Entonces esa selva fue la que finalmente nos interesó y sobre eso estamos trabajando y por eso es la escenografía tiene como esa característica que parece como una oficina de los años 50. Okay. Bueno, yo creo que para comenzar este diálogo creativo, qué mejor que hablar de la vorágine en sus 100 años y con un Fabio Rubiano que está hoy a punto de comenzar una función con teatro lleno. Fabio, nosotros hemos llamado este diálogo creativo producción poética y gestión de públicos. Hemos pensado cómo juntar la producción administrativa con lo creativo y cómo tú ves eso que tenga una distancia, un acercamiento en la actualidad. Cómo hacer un teatro diferente sin pensar que podemos traicionar la filosofía del arte, la estética, la poética de cada uno de nosotros cuando juntamos la parte de la producción administrativa. Pues uno no puede moralmente vender una idea, vender sus ideas, pero sí puede vender todas las boletas. Entonces ahí es donde está la diferencia. Yo quiero vender todas las boletas, no hay una sola idea que yo negocie. No, mis ideas tienen una fortaleza, o digo, no las mías particularmente, sino las ideas del artista tienen una fortaleza que están unidas a la moral, a la ética, a unos principios que eso no se negocia. Las boletas sí se negocian, todas las boletas, mientras el teatro esté lleno, podemos vivir mejor y hacer mejores obras. Cuando todos los libros que uno escribe se venden, cuando se venden muchos libros es mejor, cuando las películas y alguien que hace cine se llena es mucho mejor, cuando todas las pinturas que hago tienen una gran participación del público, pues es mucho mejor a lo contrario, a que nadie me vea, a que nadie venga, a que nadie acuda. Y eso requiere un proceso muy fuerte. Eso requiere un proceso de maduración. Nosotros los artistas tenemos mucho talento para la creatividad. Somos creadores, permanentemente somos creadores de conceptos, de metáforas, de sensibilidades, somos creadores de símbolos. Entonces, ¿por qué no vamos a ser creativos para la consecución de recursos? Para eso también hay que ser creativos. Entonces, creo que es un pedacito que nos falta. Y si no somos creativos para eso, hay gente que lo hace y que está dispuesta a trabajar para conseguir recursos para la producción artística. Entonces, creo que todas esas sinergias y esas conexiones se tienen que hacer. Uno tiene que tener al lado, pues sí, abogados, productores, gestores, gestoras, gente que se encargue de circulación, gente que se encargue de que yo tenga las mejores condiciones cuando voy a una gira para dormir bien, para estar bien preparado, eso no es ningún pecado. Tener cierta comodidad como artista no es ningún pecado, no es ningún pecado hidratarse en el camerino. Sí, entonces creo que eso también lo tenemos que aprender. Y una pregunta que no voy a hacer al autor porque yo la escribí. ¿Qué aspecto debe considerar un creador teatral cuando hace su poética? Piensa en el espectador, no piensa en el espectador, en la dramaturgia, en la composición escénica, en el ritmo, en la alteración de los tiempos. Él guarda un espacio para que el espectador se conecte, para que pueda crear su propia dramaturgia. Es poder juntar la poesía del espectáculo teatral con el espectáculo, con la poesía del espectador. Pues tú lo dices mucho mejor que yo, Nivaldo, lo estás diciendo muy bien. Creo que son poéticas que dialogan y que se complementan. La relación que uno tiene como artista desde la escena con un espectador que está en la audiencia, independientemente si sea activo o pasivo, es una relación de pareja.
Entonces uno tiene que uno tiene que recibir, pero también dar. Uno no solamente puede decirle al público, vengan acá que yo les voy a dar el conocimiento, el arte y todo lo que ustedes tienen que saber para tener una mejor vida o para tener conciencia o lo que sea. Uno no puede pensar que es el dador, esa sensación adánica, salvadora, sí, no, de misionero no. Uno es un artista que quiere producir placer. Ahora, por otro lado, tampoco uno puede decir, quiero una audiencia pasiva que solamente vea y se vaya. No, yo quiero una audiencia crítica, una audiencia que esté diciendo, estoy de acuerdo con su postura, estoy de acuerdo con sus preguntas, o la pregunta que usted me está haciendo me movió el piso, o la pregunta que usted está haciendo me parece ofensiva. Y no me refiero a esto con agredir al público. Si hablábamos el otro día por una escena que estábamos haciendo de una mujer que se conoce con un tipo por una aplicación, era una escena que estábamos trabajando. Y el tipo y ella le dice, ¿usted qué hace? Y dice, estoy desempleado. Le dice, ¿por qué? Porque no tengo empleo porque yo maté 2 muchachos. ¿Cómo así? ¿Y está libre? Sí, sí. Ya me juzgaron y estoy libre. Le dice, y entonces la pregunta es, ¿esta muchacha debería seguir saliendo con este tipo? Él le dice, yo fui un asesino hace 20 años, ahorita no lo soy. Y ella le dice, usted sigue siendo un asesino. Y dice, no, la persona que estuvo en ese momento no es la misma que está ahora. Entonces ahí uno dice, empieza esa discusión y ella dice, ¿tiene derecho él a rehacer su vida o tiene que cargar con el concepto de criminal? ¿No tiene derecho a reinstalarse a la sociedad y a tener una nueva vida? Entonces, bueno, ahí suceden muchas cosas. Ella, pues en los ejercicios que estamos haciendo, ella le dice, o sea, usted me dice que mató 2 pelados y así quiere levantarme. Y hermano, pues como rara su manera de coquetear. Entonces le dice, solamente quiero decirle la verdad y quiero que usted sepa quién fui. Ya no soy ese. Quiero que usted sepa y no que lo descubra después cuando ya tengamos una relación. Entonces, bueno, empieza a desarrollarse ahí un diálogo y entonces uno dice, ¿qué pregunta suscitará esto? ¿A alguien le ofenderá? ¿A alguien estará en contra? ¿A alguien estará de acuerdo? Mira que yo pienso las dos primeras preguntas que hemos dialogado, una de sostenibilidad y otra el encuentro con el espectador. Pero hay una que parecería juntarse con la segunda, que es cómo sienten ustedes cuando están en el Teatro Petra o en cualquier otro lugar, que su puesta en escena, que su poética rompe la liminalidad, utilizando el término de Jorge Dubati, la liminalidad, convertir el territorio creativo en uno solo. ¿Cómo lo sienten ustedes? No ya como estrategia, sino cómo es el sentido. ¿Cómo sienten ustedes el espectador cuando ya ustedes dicen el espectador está activo, está conmigo? El, el, yo, eso se siente, es una cosa que para mí es inexplicable porque uno ensaya y tiene ciertas percepciones de las escenas. Esta obra particularmente la pasamos infinidad de veces y siempre, incluso nosotros nos reíamos en algunos momentos. Entonces hacemos primero un ensayo general con poquita gente, con 20 personas. Entonces hacemos un ensayo general como para mirar reacciones y la obra empieza a tener un cambio impresionante. Hay lugares donde nosotros nos reíamos, la gente no se ríe. Donde no sospechábamos que hubiera una reacción, hay una reacción. Donde no pensábamos que hubiera emoción, hay una emoción y la gente se conmueve. Entonces el público es una unidad viva que está permanentemente en cambio. Y el día de antier tuvimos una función maravillosa. Tuvimos una función maravillosa por la respuesta del público. Hubo algunos errores que el público no los nota, pero nosotros sí. Y ayer tuvimos una función mucho más elaborada, mucho más ajustada y el público no reaccionó con tanta emoción. Claro, en ese momento, después empezamos a recibir mensajes diciendo cosas muy bonitas y muy positivas. Pero entonces uno dice, este público, ¿qué? ¿Cuándo lo voy a entender? ¿Cuándo voy a entender la relación con este público? Para mí, el público activo es el que no se mueve. Porque cuando empiezan a moverse, a mí me empieza a dar nervios. Cuando el público empieza a moverse mucho, a mí me empieza a dar nervios. Por eso es que a mí me gusta tanto la comedia. Pues
por desgracia no hago tanta comedia como quisiera, pero a mí me interesa la comedia porque el público está activo todo el tiempo y se está riendo y está comentando y está haciendo cosas. Cambio en esta pieza, en esta vorágine, este perderse, la relación es como muy callada y solo uno sabe qué pasó al final, cómo fue la reacción. Sí, hay unas cuantas risas, no hay muchos momentos de humor, pero para mí es impresionante. Yo sigo defendiendo al público, yo sé que hay artistas que dicen no me interesa el público, me interesa mi proceso, me interesa mi creación, pero a mí me interesa muchísimo el público, escuchamos mucho al público, el público tiene muy buenas ideas, el público a veces dice, oiga, ¿y por qué no todos tienen el cigarrillo como lo tiene este personaje? Entonces, ahorita que estábamos discutiendo eso, que un espectador dijo, oiga, ese personaje que tiene el cigarrillo en la boca, todos deberían tenerlo en algún momento. Y la actriz Marcela me está diciendo, oiga, sí. Y yo le dije, pero ese gesto es suyo. Ese gag, ese prop le pertenece a usted. Dijo, no importa, pero se va a ver más chévere la escena. Y eso lo dijo un espectador. Nosotros somos muy sensibles a cada cosa, tanto, sobre todo, a cada propuesta, porque es como el espectador está moviéndose. Y para responder, para mí un espectador activo es el que sale con las preguntas. Cuando nos dicen, después de la obra nos fuimos a tomar cerveza o whisky como tú, nos fuimos a tomar, nos fuimos a tomar algo y Nervios, hablar, nervios. nos fuimos a tomar algo y hablar, entonces para mí eso es el mejor halago. Claro, yo sé que solamente es una disculpa para ir a jartar, pero me gusta que sirva. Dos, voy a hacer un punto de giro ya que hablaste de la comedia, la tenía por allá lejos, pero quisiera que supieras que desde Vuelo Secreto, ahí fue cuando yo comencé a seguir y a construir un camino para saber cómo iba construyendo el tuyo. Eh, la comedia, para mí, Vuelo Secreto es una de las grandes comedias que ha tenido este país con Ramiro Meneses y que hiciste una gran dupla con él. Así como muy pequeñito para que la gente que no ha visto esa serie, sí, comedia, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje desde la comicidad en esta comedia? Eh, bueno, Vuelo Secreto yo lo quiero mucho porque fue una parte de la historia, pero sí debo aceptar que gran parte de los elementos de humor que había ahí al día de hoy son todos incorrectos. El acoso laboral, el acoso sexual, el contacto sin tener consentimiento, o sea, ahí cometíamos todos los pecados morales. Obviamente era otro momento y no teníamos tan claro lo que estaba correcto y no. O lo incorrecto nos parecía estaba normalizado. Entonces, eso sí quiero aclararlo. Gran aprendizaje que tuve de eso, Mario Rivero, el mejor director de comedia en audiovisual que hay en este país, pues fue director de Betty la Fea. Él dirigía y, por ejemplo, nosotros insistíamos mucho en hacer gags, en hacer chistes, en meter accidentes, en hacer cosas, y él no nos dejaba, a pesar de que eran gags chistosos, él decía, lo primero es la historia. Lo primero es la escena, lo primero es la relación de los personajes. Si no hay relación entre los personajes, su chiste, su gag, su chispazo, su momento cumbre, eso no sirve para nada. Y ese para mí es un gran aprendizaje y hoy lo pongo en práctica y muy agradecido con Mario Rivero por eso. Y aquí trabajamos en la misma, como en las mismas líneas. Y me están, los actores están aquí detrás escuchando esta conversación y están haciendo y que, ajá, ajá, por ahí es el descubrimiento. Jorge Duarte y otros investigadores dicen que un director de teatro es un espectador activo. Mm, ¿cuál es tu opinión sobre esta frase? El, sí, yo, por ejemplo, en ensayos, lo que planteo, todavía no me planteo como espectador porque yo estoy ahí investigando y cogiendo lo que sirve. Lo que me interesa es que los actores no piensen en el espectador en ese momento, en ensayo. En ensayo no pueden pensar en el espectador, en ensayo tienen que pensar en ellos mismos.
porque estamos buscando tono, movimientos. Yo, por ejemplo, nunca hago trabajo de mesa. El trabajo de mesa lo hago desde la escena. Investiguemos qué sentido tiene esta escena a partir de ciertos ejercicios de improvisación. ¿Qué diría este personaje respecto a esto? ¿Qué diría respecto a esto? ¿Qué dirían nosotros respecto a esto? Y ahí empezamos a encontrar caminos como para analizar la obra sin necesidad de sentarnos a hacer el texto. Es mi forma de hacerlo. Debe ser por incapacidad académica de sentarme y abrir un texto y analizarlo desde todo, desde lo sociológico, filosófico y sintagmático, paradigmático. Entonces, hacemos eso. Y lo que yo siempre les digo es, el tiempo es de ustedes. El tiempo de los actores. Pueden ser todo lo aburridos que quieran. No traten de ser graciosos, no traten de contarme una historia. La historia las escribo yo. Sí, los chistes van a aparecer, no traten de encantar a la audiencia. Tenemos derecho a aburrirnos, yo no me voy a aburrir. Yo puedo verlos 1 hora y media haciendo la misma cosa, pero ahí hay una búsqueda que me parece interesante. A mí no me interesa que el ensayo sea atractivo o que sea dinámico o que sea rítmico. Me interesa que los actores estén buscando una cosa específica. Sí, por ejemplo, cómo defenderse o cuál es la relación entre un hecho trascendental y un hecho intrascendente. Sí, como estarme arreglando frente al espejo, pero estar hablando de todas las amenazas que he recibido. Eso es lo que hace el personaje. Entonces, habla de las amenazas mientras está arreglando el pelo. Habla con su esposa. Entonces, es encontrar como ese punto donde no debemos caer en lo tradicional, en lo primero que aparece en el constructo. Sí, sí, yo digo, he recibido muchas amenazas, lo primero que va a hacer es, me han amenazado mucho, me están persiguiendo. No, si tenemos una gente fresca, ¿cuántas amenazas he recibido hoy? 2, pero me llegó una llamada, hoy solamente me han hecho una llamada y no me insultaron, solo me amenazaron. ¿Ve? Tan raro, ¿ve? Sí. Mira, a mí sí me llegó una corona, voy a donarla ya a los de la esquina para que los niños cojan las flores y hagan floreros o algo. Ese tipo de cosas. ¿Cómo se le empieza a dar la vuelta a partir de una escena ordinaria? Eso me interesa mucho y para eso hay que darle toda la confianza a los actores y a las actrices. Porque un actor, por más experiencia que tenga, una actriz, por más experiencia que tenga, cuando sube al escenario es una persona frágil y hay que cuidarla. Entonces, más allá del espectador, soy como un cuidador y un ratero, porque robando cualquier idea que aparezca ahí, porque los actores y las actrices tienen todas las ideas en el escenario. Esto le va a dar una hora, entonces voy a hacer unas preguntas entrándolas enseguida. Primero, ¿qué es el Teatro Petra y Valencia? Discúlpame, es que hubo aquí un poco de ruido y no te oí bien. ¿Qué significa para ti el Teatro Petra? ¿Y cuál era la otra? ¿Era solo esa? Sí, por ahora esa. Pues para mí es como el mejor trabajo del mundo. Nosotros construimos con Marcela un grupo que itineraba por todos los teatros de la ciudad y a donde nos llamaran, a donde podíamos hacer funciones, temporadas, siempre buscábamos temporadas. Y desde que tenemos la sede, desde que estamos peleando por esa sede, hemos tenido se reunió como todos nuestros proyectos creativos, las obras, las temporadas, las posibilidades de escuela, los talleres de dramaturgia, las coproducciones, todo como que se junta en un solo lugar. Y entonces estamos en temporada todo el año. Todo el año. Ayer hablando con Marcela le dije, si hacemos temporada de repertorio el año entrante, usted va a estar en 11 meses en escena. Dijo, me encanta. Y yo dije, uy, no, qué poder. Yo me agoto y yo sí quisiera salir un ratico. Quisiera estar un par de meses, estar haciendo otro proyecto un mes sin actuar, pero ella quiere estar parada en el escenario todos los días del año. Entonces, eso para nosotros nos generó la consolidación de una corriente de pensamiento, porque sí, hay un proceso, espera acerco porque hay un audio aquí raro. Hay un proceso creativo
que nosotros siempre buscamos tener, como buscar cuáles serán los lenguajes más adecuados para determinada obra. Buscamos siempre cuál será la mejor forma de decir esto o aquello. Eso nos interesa a nosotros mucho en el Petra y tener la sede ha sido fantástico para nosotros. Otro elemento que me parece clave, que es por lo que yo siempre quería tener una sede propia, es que uno puede terminar el ensayo y dejar las cosas ahí, no tiene que recoger. Y al día siguiente las encuentra. Igualito. Eh, En pero esa es la pregunta la llevo así, por eso esa pregunta quedó aquí en este momento, porque la producción poética, la gestión de público tiene que tener un lugar para la fidelización, para el encuentro permanente, que no sea esporádico, que sea constante, que el teatro permanezca y tenga un lugar. Aquí no hay una función, el público puede llegar y sentir que está que el artista está en silencio para su momento con él. Para mí esto es importante y por eso la infraestructura cultural es tan importante como la poética, como el espectador, porque en este lugar se encuentra y se hace el cuidado de ambas poéticas. Has dicho una cosa muy interesante que es fidelización. Eso para nosotros es tan importante, tener un público con el que podamos, que uno empieza a reconocerlo. La gente en el teatro, la gente digamos, la gente que maneja taquilla, la gente que maneja la entrada, la gente de cafetería, todos empiezan a conocer al público y hay espectadores y espectadoras que ya son como de la familia. Es muy importante para nosotros. Ahora, a raíz de eso hay una responsabilidad grande y es que el público siempre quiere algo mejor. Siempre quiere tener una mejor propuesta, siempre quiere ver una cosa diferente. Entonces, por eso tratamos de renovar los lenguajes para que no siempre se va la misma obra, ni el mismo tema, ni las mismas formas de construcción, que cambie el ambiente, que cambie la atmósfera de la obra. Eso para nosotros es interesantísimo. Es importante ir en ese camino, en la infraestructura. Ahora, el contenido artístico. El contenido artístico. Y la pregunta mía es, ¿qué papel, qué significado, cómo es tu relación, qué significa Marcela Valencia en todo este proceso? Ya lo acabas de tocar, pero ¿qué significa, cómo es tu juego con tu equipo de trabajo? Me has dicho mucho desde la escena, pero ¿cómo es el juego íntimo de un director, un actor, de artista jugando a estar ahí juntos siempre para la creación? No sé Eh, si fui claro con la pregunta. sí, claro. Yo creo que estamos en un país donde uno permanentemente le dicen que no haga sociedades, por ejemplo. No haga sociedades porque pierde el amigo y pierde la plata. Entonces, ¿cómo se hacen los negocios? ¿Cómo se hacen los equipos? ¿Cómo se hacen las compañías? Eso, la única manera es eso, armando combo. Y hay gente que nacemos de a dos. Yo creo que Marcela y yo nacimos de a dos. Somos digamos, una pareja inseparable en lo creativo, en la solidaridad, en la exigencia, porque Marcela es impresionantemente exigente, a veces hasta el cansancio, cosa que le agradezco, porque yo a veces me puedo relajar con ciertas cosas y entonces decir, se dañó una luz, bueno, pero las otras 29 están bien. No, es que hay que reemplazarla, porque yo le dije, pero esa se puede reemplazar. No, consigámosla, pidámosla prestada, alquilémosla, entonces como... Entonces sí, es como hay una exigencia, hay un nivel de excelencia, un nivel de exigencia permanente que para mí es muy importante. Marcel es el control de calidad y es una fuerza inagotable. Marcela es incansable en su producción y además que es una actriz impresionante y que le exige a todo el mundo. No solo me exige a mí, le exige a los actores sin ponerse a dirigir. Ella no se pone a dirigir. Y tiene una visión tan alejada de cualquier cliché
o estereotipo de tipo académico, político, sino que lo ve desde el espectador. Ella sí que es una espectadora activa. Ella llega y dice, esto va a ser aburrido, este pedazo va a ser aburrido, esto se está repitiendo, esto solo es texto y no está generando acción. Esta narración, ¿para qué? Sí, es muy bonita, pero ¿para qué? Ella es dura en sus apreciaciones, pero es la dureza que uno agradece porque es absolutamente clara. Marcela tiene imposibilidad de fingir. Yo no sé cómo actúa, pero es incapaz de fingir. Ella, si a alguien le cae mal, no lo puede saludar bien. Es como de las pocas personas que yo conozco que siempre dicen la verdad, y eso a veces genera muchos problemas, porque uno dice, no, Marcela, no diga eso, pero entonces uno con ella sabe a qué atenerse. Ahí no hay puntos medios. Ahí usted nunca va a tener un rasgo de hipocresía, nunca va a tener una mentira, nunca va a haber un ocultamiento. Nada. Antes de llegar a preguntarte por el festival, antes de llegar a preguntarte por el Festival Internacional de Artes Vivas, tengo una pregunta fácil, una preguntita sencilla. Sí, Primero, dale. has escrito algún personaje que lo hayas escrito para ti, pero lo haya hecho otro actor? Sí, por ejemplo, Barrera, el que escribí para la versión nuestra de La Vorágine, que se llama Perderse, yo lo quería hacer. Moría por hacer ese personaje, pero dije no. Necesito no estar en escena durante un tiempo, y lo está haciendo Julián Román, que lo está haciendo maravilloso. Me da mucha envidia el verlo ahí. Y de la mala. Me da mucha envidia verlo ahí. Ahí sí, hay un montón de personajes que yo quisiera hacer, pero es mejor entregarlos. Es mejor darlos para poder hacer otras cosas. Yo sé que en actuación puedo poner varios reemplazos en el grupo. En dirección hay posibilidades, pero en este momento sí me interesa estar a la cabeza de ese proceso de dirección. Bien, otra pregunta. Nosotros aquí en Cofradía decimos que la iluminación es un personaje. Para ti, la iluminación, ¿qué significa en tu montaje? Es nuestra posibilidad de dar foco, man. Nosotros sabemos que con iluminación podemos dar foco, y no me refiero a ponerle un perseguidor o a ponerle el, eh, el, eh, el, ah, el cenital al personaje cuando habla. No, no me refiero a eso, sino me refiero como a ese movimiento. Nuestra obra, yo sabía que necesitaba unas respiraciones cuando entrara un personaje. Y hace poco estaba hablando con Adelio, nuestro jefe de iluminación, y le decía, necesito una respiración. Entonces el personaje entra, la luz baja y vuelve a subir. Y con eso se adquiere como una puntuación particular, y la obra respira. Es impresionante la manera en que esa obra respira. La iluminación para mí tiene el mismo poder de la pausa. Cuando yo voy a cuando yo hago una pausa, logro tener el foco también. Eh, entonces, el, eh, lo que te voy a decir es muy importante. Sí, esa pausa, antes de decir el sí, tiene un poder. Llama, capta, aglutina. Entonces, ese momento para mí es tan importante como la iluminación. O sea, más allá de los ambientes, más allá de las atmósferas, es una forma de respirar que a mí me parece vital. La otra pregunta, y porque me he visto Gato de Liebre 2 veces en Bogotá. Gato de Liebre me lo he visto 2 veces y eso voy a terminar con esto. ¿Cómo, ¿Cómo se construye la escenografía? La escenografía, he visto las otras obras por informes, por YouTube, por otras obras, pero ¿cómo viene la escenografía a tus obras? ¿Cómo viene? ¿Cómo se construye? El elemento escenográfico es definitivo para Labio de Liebre, yo creo. No tuvimos una directora de arte muy pila, que se llama Laura Villegas, que todavía pues sigue haciendo sus cosas. Y lo que nos interesaba es que este espacio donde está este tipo, que está como en un sitio donde siempre cae nieve, que no es nada tropical,
empezara a llenarse de maleza. Entonces, ella propone en un momento que la casa se abra y que atrás esté toda la maleza que ha llegado a este lugar, a este país, a esta ciudad. Ese momento de abrirse la casa me recuerda a un maestro norteamericano que siempre decía, la plata se pone al final. La plata se pone al final. Si usted tiene un presupuesto, deje el 80% para el final. Del presupuesto de escenografía, de luces, del montaje, déjelo para el final, porque eso es lo que va a quedar. Entonces, usted arranca muy fuerte, pero lo que debe hacer es terminar muy fuerte. No necesariamente tiene que ver con plata, sino que tiene que ver con el gran gesto. El gran gesto tiene que ser para el final. Entonces, ¿cuál es el gran gesto? Cuando uno empieza una obra, lo que más tiene que pensar es en el final. Yo siempre pienso en el final. A veces llego tarde, pero siempre hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con La Vida Libre? Que se abre ese universo. Mira, ahí está la promoción de nuestra obra. Que se abre ese universo y entra otro universo. Y eso para nosotros es como el golpe, el punch, el beat que llaman, el beat final, que es muy importante porque empieza a ser impactante y el espectador cuando va a una pieza de teatro, a un espectáculo, lo que quiere es impactarse. Más allá de la parafernalia escenográfica o más allá de los artificios, si hay una parte de la historia que se junta con todos los elementos, con la luz, con la escenografía, con los props, con la utilería, que tiene que obligatoriamente darle mucho poder a la obra. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo está la comunidad de las artes escénicas, hablando del espectador en Bogotá? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el movimiento de los públicos? ¿Están asistiendo en masivo? ¿Cómo va ese avance? ¿O qué dificultades hay? ¿O qué crees tú que debería hacerse en el país para multiplicar esta aceptación del teatro en una comunidad? Yo estoy muy agradecido con el público de Bogotá. El público de Bogotá está teniendo una característica muy particular, pero también porque siento que los creadores, las creadoras, los colectivos teatrales entendieron que no tenemos un solo público, sino que tenemos muchos públicos, que no necesitamos un público ni formado, ni intelectual, ni de teatreros, ni artístico. No necesitamos un público que tenga que tener una formación particular para venir al espectáculo. Es para todo el mundo. Nosotros tenemos que darle las características, nosotros tenemos que recibir al que sea. A veces desde el teatro, desde las artes escénicas, a veces discriminamos al público. A veces decimos, ay, pero es que esos gomelos que nunca van a teatro. No, los gomelos también van a teatro y tienen plata para pagar la boleta. O es que este no es un teatro para amas de casa. ¿Qué es lo que estás diciendo, idiota? ¿Cómo así que no? Pero por supuesto que ese es un público cautivo que necesitamos traerlo acá. ¿Qué es esa forma de hablar? No, señor, no podemos discriminar al público desde ningún lado, desde ningún ámbito. Entonces, ¿vamos a hacer teatro solo para gente de izquierda? No, mano, al contrario. No, no, amigos nuestros ya saben ciertas cosas que nosotros decimos, pero hay otros que no, y a veces hay lenguajes a los que tenemos que llegarle desde muchos lados. Tenemos también que mirar el otro lado y empezar a ver qué es, no qué es lo que le gusta para dárselo, no, sino que tenemos que acogerlos también acá. No es un teatro que vaya a echar culpas, que venga aquí a echar culpas y a decir los culpables de todo lo que está pasando, de nuestro desastre social o lo que sea, son tal o cual. No, nosotros también somos parte del problema. Y el hecho de ser artistas no nos hace exentos de ser parte del problema. Entonces creo que entendimos eso y que el público nuestro va a ópera, va a teatro comercial, va a musicales, va a teatro independiente, va a teatro político, va a teatro callejero, va a conciertos. Sí, o sea, tiene todo el derecho de ir al concierto de Arjona y después venir a ver La Vorágine. O sea, no voy a discriminar al público o porque vea Arjona, o porque escuche reggaetón, o porque le gusten los Tigres del Norte. Qué maravilla que eso suceda.
porque de eso se trata la inteligencia, de llenar la cabeza y el espíritu de una gran cantidad de vertientes. ¿Qué obra te gustaría? Yo siempre lo he intentado, no he podido, Fabio. Una vez, por ahí 7 años, casi traemos labio de liebre, pero no se pudo, no estábamos en condiciones. Pero ¿qué obra a ti te gustaría traer a Barranquilla? ¿Cuál crees tú de todas tus obras podría contagiar al espectador barranquillero, teniendo tú como hipótesis o teorías de cuáles son la relación del espectador de Barranquilla con el teatro? Pues tristemente ha sido una plaza esquiva para nosotros. Tenemos Liliana Escobar, que es una compañera barranquillera, Hija de Patricia rolanquillera, no. Escobar, una de las grandes productoras de esta ciudad. Chévere. La Liliana Escobar es una mujer maravillosa y siempre pues adora su Barranquilla y ha querido llevar La Vía de Liebre. No, yo quisiera llevar las últimas producciones, La Vía de Liebre, Historia de una oveja, esta Vorágine. Yo no estoy loca, me encantaría presentarla allá, es el monólogo de Marcela. También una comedia que se llama 25 cosas. Eh, las últimas producciones han sido muy agradecidas con nosotros y nos encantaría estar muy loco. Hemos estado en Santa Marta, en Valledupar, y yo digo, ¿qué pasa con Barranquilla? Lo lograremos, lo lograremos. Claro que sí. Tengamos fe de que juntaremos esfuerzos para que vengan, porque es importante, una de las cosas importantes no solamente es tener identidad de creación, sino dialogar la creación para juntar esos procesos e intensificar y extrapolar lo que estamos haciendo, ¿no? Eso creo que es maravilloso y por eso los festivales. Los festivales son para unos diálogos e intensificar el conocimiento, compartir y jugar a ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Dame tú, te doy yo. Y como juega, ¿no? Y a veces uno no da composición escénica, pero un actor te puede dar energía, te da fuerza, te da una mirada distante, te da unas categorías que no puedes ver en otros actores de tu territorio. Y esos actores van contaminando. Hay muchas cosas que se contaminan de manera muy viciosa y buena en un festival. Y hablando de festivales, llegamos al Festival Internacional de Artes Primas. Juguemos ese partido aquí, Fabio. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué esperamos? ¿Por qué debemos ir a tu festival? ¿Qué papel jugamos contigo? ¿Qué haces? Cuéntanos para que quede para toda la región, para el país y para todas las personas que nos ven y todos nuestros seguidores, ¿por qué deberían ir al Festival Internacional de Arte? Porque va a estar el mundo acá en esta ciudad. Bogotá hubo una época en que fue uno de los ejes del teatro mundial, tenía uno de los festivales más grandes del mundo, donde venía todo el mundo aquí. Todo el mundo cabía en Bogotá y en cada teatro cabía el mundo. Queríamos eso, por desgracia, para el medio teatral, para la ciudad, para la comunidad, se perdió por razones que no soy yo el llamado a hablarlas. Y entonces con Octavio Arbeláez dijimos, necesitamos recuperar eso. Digamos, no del tamaño que tenía, pero empecemos a traer gente, empecemos a buscar los recursos. Duramos 4 años haciendo eso hasta que finalmente se nos dio. Tenemos el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Tenemos el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tenemos de aquí, del Centro Nacional de las Artes, tenemos apoyo. Estamos esperando un apoyo del DPS. Estamos trabajando mucho porque eso se logre. Y para esta primera versión traemos 28 compañías de 14 países, tenemos 44 agrupaciones de Bogotá y no hicimos, digamos, una llamada a todas las regiones del país porque nos quedaba como un poquito de cada una, entonces decidimos concentrarnos en una sola región y escogimos la región pacífica. La región del Pacífico porque es una región bastante golpeada y sin embargo con una producción artística impresionante. Entonces sabemos que hay música, así como en la costa atlántica sabemos que hay música, sabemos que hay danza, que
brillan y que pululan, pero el teatro no es lo más vistoso de esas regiones. Entonces, para mí sí es muy interesante hacer un énfasis en lo escénico y decir, mire lo que está pasando acá. Mire que hay gente que a pesar de las dificultades económicas está desarrollando procesos creativos muy interesantes a nivel de dramaturgia, de construcción, de puesta en escena, de dirección, de actuación. Tenemos gente muy interesante. Entonces, queremos visibilizar. Porque eso es lo que nos interesa, la visibilización. ¿Qué es lo que uno quiere como artista cuando hace una obra? Circular. Tener entre más funciones mejor. Entre más ciudades mejor. Entre más teatros yo transite mejor. Entonces, eso es lo que nos interesa. Y por eso, a la par del festival, donde hay más de 100 agrupaciones, van a venir alrededor de 80 productores, productoras, gestores, gestoras. De hecho, el mercado del Festival Internacional de Artes Vivas, del FIAP, abrió una convocatoria para artistas de otras regiones del país. Creo que se cerró hace poquito. Se inscribieron 75 artistas de todas las regiones. Obviamente no incluimos ni el Pacífico ni Bogotá, pues porque ya estaban invitados. Y para que participen en el mercado. En un mercado y presenten sus videos, sus proyectos, sus propuestas a todos los programadores, gestores, gestoras que van a estar acá. Perfecto. ¿En qué fechas para que quede aquí recordado y nosotros lo resaltaremos Del después? 4 al 14 de octubre. Eso van a ser 11 días, coincide con la semana de receso y con 2 fines de semana. Y en uno de esos, el 14 precisamente, es un festivo. El Teatro Petra, en lo que queda del año, ¿por dónde va a circular? Ahorita terminamos temporada mañana acá, nos vamos para Manizales, volvemos, nos vamos para Manizales con Perderse, con una visita a la vorágine. Después de ahí volvemos, estamos unos días, nos vamos para Brasil con Historia de una oveja. Volvemos y estamos en un festival en Dallas con Yo no estoy loca. Todo se juntó en el mismo lado, regresamos y empieza el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá. O sea, está Esperamos nosotros sabrosita la allá. cosa. Esperamos nosotros estar por allá con mi equipo y Claro como que siempre te sí. lo he dicho, para nosotros sería un orgullo llevar unos montajes al Teatro Petra, Casa Teatro Cofradía, la casa de los espectadores, aquí en el barrio El Prado, es tu casa, siempre con las puertas abiertas, algún tránsito haremos, alguna visita, de pronto comenzaremos contigo trayéndote para conversar, para soñar y para que si tengo una idea por ahí, dirijas una obra que tengo guardada de un escritor y un dramaturgo mexicano que no la hemos montado, que está basada en la Casa Grande, que estamos guardando y reuniendo y saliendo de unas cosas y metiéndonos en otras, en un problema para salir en otro problema, más problemas y más problemas, para guardar el 80%, que es lo que se va a necesitar y que va a quedar, para que algún día pueda dirigir esa obra. No la voy a montar porque espero que tú la dirijas para nosotros. Tendremos esa ahí, en el año UPA será, pero llegará el momento que esa estará para Con nosotros. todo Muchísimas gusto, gracias. Eduardo. Con todo gusto, me encanta. Para mí es un honor, sobre todo Barranquilla, que es un eje cultural tan importante históricamente por todo lo que ha sido, por literatura, por pintura, por danza, por música. De verdad, de fútbol no hablo porque este es uno de nuestros enemigos, pero sí por todo lo otro me gusta. Vida pública. Y es maravilloso, ojalá que tengamos mucha oportunidad porque interconectar es una de las fuentes, ¿no? Una de las fuentes del enriquecimiento creativo. Y yo quiero terminar porque me queda un minuto. Yo tengo un compañero que está en una obra de teatro universitario eh, y él quería hacer una pregunta, pero al final no llegamos a ninguna conclusión. Yo te haría una pregunta. Si estudiantes de cualquier universidad del país toman una de tus obras para montarla, para inmiscuirse, para sumergerse en ella y encontrar una forma de explorarla y de expandirla en su creatividad, ¿qué crees tú que ellos deberían, qué líneas deberían tener en cuenta? ¿Qué pasos en los personajes, en la estructura dramatúrgica, en la alteración? ¿Qué crees tú que ellos deberían tener en cuenta? ¿Dices que una obra mía? Sí, que ellos puedan estudiar una obra tuya para hacerlo. Un grupo de estudiantes de universidad. ¿Qué Total crees tú que libertad. líneas? No, total libertad, hermano. Total libertad. Si yo cogiera yo cuando escribo una obra y empiezo a montarla, la descompongo. Yo no respeto ni siquiera lo que pensé en el momento de escribirla.
Entonces tienen toda la libertad para hacer lo que quieran y lo que les palpite. No deben pensar en mí, deben pensar en ellos, en ellas, en qué es lo que quieren decir a partir de eso, no lo que yo quise decir. Yo tengo ahí como cierta distancia con la gente que estudia qué quiso decir el autor. No, es qué quiere decirme la obra en este momento. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Fabio, Eduardo. por siempre estar con nosotros. Sabe que estamos trabajando fuerte aquí en Lo Barranquilla. sé. Quiero contarte que tenemos 10 montajes de teatro. Hemos tenido una semana maravillosa. 5 de nuestro repertorio han estado durante 15 días dando de qué hacer en la ciudad y fuera de ella. Hoy venimos de Cartagena también trabajando, llevando arte escénica. Estamos dándole muy duro y que algún día podamos encontrarnos en vivo. De pronto nos vemos en Manizales, creo que nos podemos ver en Manizales. Así que tengas buena noche y gracias por estar con nosotros en Barranquilla Respira Teatro y este programa que se llama Yo Público, soy parte de la escena. Muchas gracias, Nivaldo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Que viva la costa. Y que mucha mierda en esa función de hoy, que sé que va a salir maravillosa y vas a tener otro comportamiento del público y tú vas a salir y los actores van a salir contentos con esa conexión. Muchas Gracias. gracias. Ahí mi hermano, que Dios me lo bendiga.